Soy Miranda, una gerente de almacén de 26 años que ha pasado toda su vida adulta criando a 5 niños que no son míos. Me quedé paralizada en el centro de nuestra caótica sala en Reno, esquivando montones de ropa sucia, mientras veía a mi hermana frotarse el vientre con toda tranquilidad. Me miró directamente a los ojos con una sonrisa presumida para anunciar que estaba embarazada por sexta vez, a pesar de que no había tenido un trabajo estable en años. El estómago se me revolvió con una mezcla enfermiza de náuseas y agotamiento absoluto, porque sabía perfectamente quién iba a pagar por esta nueva bendición. Acababa de terminar una semana laboral agotadora de 60 horas, solo para llegar a casa y darme cuenta de que mi hermana esperaba que sacrificara todavía más de mi vida por sus decisiones irresponsables. Mientras su novio estaba tirado sin hacer nada en el sillón. Finalmente reuní el valor para decirle que ya no iba a financiar su estilo de vida y que no pagaría ni un solo centavo por ese nuevo bebé. Su expresión cambió al instante, de soberbia a furia pura, mientras gritaba que yo era una malagradecida y me amenazaba con echarme a la calle si me negaba a obedecer. Ese momento específico de traición fue la gota que derramó el vaso y me empujó a elegir mi propia supervivencia por encima de sus exigencias parasitarias. Si alguna vez has sentido que cargas con el peso del mundo mientras todos a tu alrededor solo se aprovechan de tu esfuerzo, dale like y suscríbete al canal ahora mismo para ver exactamente cómo escapé de este infierno. A las 4 de la mañana, el sonido penetrante de mi despertador me arrancó de un sueño inquieto antes de que el sol siquiera tocara el horizonte de Reno. Forcé a mi cuerpo exhausto a salir de la cama porque sabía que, si no empezaba el día en ese momento, toda la casa caería en un caos absoluto antes del desayuno. Entré tambaleándome a la cocina para comenzar el maratón diario de preparar 5 loncheras diferentes, mientras esquivaba los restos pegajosos de una fiesta a la que nunca asistí. Derek había dejado una pirámide de botellas de cerveza vacía sobre la encimera para que yo las limpiara, junto con los platos sucios de sus botanas nocturnas. Maldije en silencio mientras restregaba la salsa seca de la mesa, sabiendo que él jamás movería un dedo para limpiar su propio desastre. La rutina matutina era una operación militar calculada que me exigía estar en 3 lugares al mismo tiempo para que todos llegaran a la escuela puntuales. Revisaba la tarea de matemáticas de mi sobrino de 10 años, Caleb, mientras al mismo tiempo intentaba trenzar el cabello de mi sobrina de 7 años, Sophie, mientras ella desayunaba cereal. Mi sobrino mayor, Justin, era el único que intentaba ayudar reuniendo las mochilas, pero incluso él se veía agotado por el ruido constante de la casa. Me movía con una urgencia desesperada porque tenía que salir rumbo al almacén en menos de 30 minutos o llegaría tarde a mi turno. Corrí por el pasillo para recoger la pañalera y me detuve un segundo frente al dormitorio principal, donde Jada y Derek dormían. La puerta estaba firmemente cerrada para aislarlos del ruido de sus propios hijos, mientras mi sobrino de 4 años, Leo, gritaba en su cuna a solo unos metros de distancia. Sentí un resentimiento helado al saber que ellos dormían profundamente en una cama caliente, mientras yo calmaba a su hijo pequeño y sacaba a empujones a los mayores rumbo a la puerta. Logré dejar a los niños grandes en la parada del camión escolar y a los más pequeños en la guardería antes de manejar a toda velocidad hacia la zona industrial, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Mi turno en el almacén fue agotador, pero el trabajo físico se sentía más ligero que la carga emocional que me esperaba en casa. Durante mi descanso para comer, recibí una notificación en el celular que me hizo sentir un nudo en el estómago. Era un aviso final de la compañía de servicios. Manejé de regreso a casa en pánico y encontré un aviso rojo brillante, pegado de forma humillante en la puerta principal, anunciando el corte de electricidad porque el recibo tenía 3 meses sin pagarse. Me quedé de pie en el porche, temblando de coraje, porque la semana anterior le había dado a Jada $600 específicamente para evitar esta situación. Encontré un recibo arrugado en el bote de basura desbordado de la cocina, que revelaba que había gastado todo el dinero en ropa de maternidad de diseñador en lugar de pagar el recibo. No tuve más opción que transferir el dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo para el siguiente semestre de la universidad a la compañía eléctrica, solo para mantener las luces encendidas. El día siguió empeorando cuando la secundaria me llamó justo cuando regresé al piso del almacén para terminar mi turno. Mi sobrina de 13 años, Megan, había sido sorprendida faltando a clases y discutiendo verbalmente con un maestro, algo totalmente fuera de su carácter. Tuve que salir temprano y perder horas vitales de sueldo para sentarme en la oficina del director, porque su madre se negó a contestar el teléfono.
Megan me miró con los ojos llenos de lágrimas y confesó que se había portado mal porque se sentía invisible en casa, ya que Jada solo se preocupaba por el nuevo bebé. Le tomé la mano y le prometí hacerlo mejor, aunque ya estaba ahogada en responsabilidades que no me correspondían. Arrastré mi cuerpo hasta la puerta principal a las 7 de la noche y encontré a Derek sentado en el sillón viendo deportes, mientras los niños se quejaban de que tenían hambre. Fui directo a la cocina a hervir agua para espagueti, porque era la comida más rápida y barata que podía preparar después de un día tan desastroso. Java finalmente salió del cuarto usando su ropa nueva y se quejó de que la casa estaba sucia, a pesar de no haber hecho absolutamente nada para limpiarla. Nos sentamos a comer la pasta, pero Derek empujó su plato con una expresión de asco total después de dar un solo bocado. Dijo que la salsa no tenía sabor y preguntó por qué no había preparado bistec, ya que esa noche tenía antojo específico de carne roja. Miré a ese hombre adulto que no había aportado absolutamente nada al hogar y sentí una oleada de rabia que casi me hizo gritar. Tuvo el descaro de exigir una comida de calidad mientras yo acababa de gastar mis ahorros para la universidad solo para mantener las luces encendidas y que él pudiera seguir jugando videojuegos. 3 días después de que el anuncio de Jada convirtiera la casa en un campo de batalla emocional, la situación escaló de agresiones pasivas a una intervención organizada, liderada por la matriarca de la familia. Yo estaba doblando una montaña de ropa en la sala cuando un golpe fuerte y autoritario en la puerta anunció la llegada de la única persona a la que Jada siempre llamaba como refuerzo. Mi abuela, la abuela Lorraine, estaba parada en el porche con el bolso apretado contra el pecho y una expresión de severa desaprobación grabada en el rostro. No vino a ayudar a trapear los pisos asquerosos ni a cocinar para sus bisnietos, sino a instalarse en la sala como juez y cuestionar mi supuesta falta de apoyo económico al creciente número de hijos de Jada. Jada se sentó junto a la abuela Lorraine en el sofá, con una mano apoyada de forma protectora sobre su vientre, mientras Derek acechaba desde la entrada de la cocina como un guardián silencioso, esperando su señal. La abuela Lorraine no perdió tiempo en presentar su solución al problema del transporte familiar, una solución que, al parecer, implicaba vender mis bienes personales por el bien común. Me miró con frialdad y sugirió que vendiera mi sedán confiable para juntar el dinero necesario y dar el enganche de una camioneta nueva de 7 asientos para Jada. La miré sin poder creerlo, porque ese auto era mi único medio para llegar al almacén y asistir a mis clases nocturnas para terminar mi carrera. Intenté explicar que necesitaba mi coche para conservar el empleo que pagaba todas las cuentas de la casa, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Porque para la abuela Lorraine las obligaciones familiares estaban por encima de la supervivencia personal. Sacudió la cabeza con decepción, como si yo fuera una adolescente rebelde y no la única adulta con trabajo estable en esa habitación. La abuela Lorraine se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido y soltó la frase que claramente había ensayado antes de llegar, diseñada para hacerme sentir culpable y obligarme a ceder. Miranda, estás siendo muy egoísta. Tu hermana lleva una vida dentro de ella, y tú solo piensas en guardar unos cuantos pesos y en ese carro viejo. La acusación dolió, porque durante 3 años lo había dado todo por esta familia, pero me negué a permitir que me quitaran mi movilidad y mi única ruta de escape. Me puse de pie para enfrentarlos y mantuve la voz firme a pesar del temblor en mis manos. Y eso no es egoísmo, abuela. Eso es mío. No voy a vender mi futuro para seguir pagando las malas decisiones de Jada. La reunión terminó en un empate hostil. La abuela Lorraine se fue furiosa, murmurando sobre mi ingratitud. Pero la invasión financiera no se detuvo en la exigencia de mi coche. Me fui a mi cuarto para tranquilizarme y decidí revisar mis cuentas bancarias para asegurarme de que aún tenía dinero suficiente para gasolina después de pagar el recibo de la luz. Fue entonces cuando noté un correo sospechoso de un servicio de monitoreo de crédito, alertándome sobre una consulta crediticia que yo no había autorizado. Entré al portal con un nudo en el pecho y descubrí una tarjeta de crédito recién abierta, ya al límite, utilizada en una tienda en línea de muebles de bebé de alta gama. Jada había usado mi información personal para comprar una cuna y un cochecito de diseñador mientras yo estaba trabajando para mantener las luces encendidas en su casa. La traición se sintió como un golpe físico. Esto ya no era solo irresponsabilidad, era un delito federal cometido contra su propia hermana. Sentí que las paredes de la casa se me venían encima. Tomé mis llaves y manejé directamente a una pequeña cafetería en las afueras de Reno para reunirme con la única persona en la que podía confiar.
mi mejor amiga, Tessa, ya me esperaba en una mesa de la esquina, con cara de preocupación, cuando azoté frente a ella el estado de cuenta impreso. Tessa trabajaba como asistente legal y revisó los cargos fraudulentos con una precisión profesional que calmó mi corazón acelerado. Me explicó que Jada había cometido robo de identidad y que yo tenía que actuar de inmediato antes de que mi historial crediticio quedara destruido para siempre. Pasamos más de una hora ahí mientras me guiaba paso a paso para llamar al departamento de fraude, congelar mi crédito y disputar los cargos. Cuando colgué el teléfono, Tessa me miró fijamente y me dio una advertencia que me heló la sangre. Ten mucho cuidado, Miranda. Si se atrevieron a robarte la identidad una vez, lo harán otra vez. Necesitas salir de ahí ya. Esa noche regresé a la casa con un nudo en el estómago, sabiendo que la guerra había comenzado oficialmente. Entré por la puerta principal y encontré a Jada escribiendo frenéticamente en su celular, porque su compra de la mesa para cambiar pañales a juego acababa de ser rechazada. Levantó la vista con confusión, que rápidamente se convirtió en sospecha al ver la determinación helada en mi rostro. Pasé junto a ella sin decir una sola palabra, porque entendí que para salvarme a mí misma, tenía que dejar de salvarla a ella. Exactamente una semana después, el ambiente en la casa estaba tan tenso como una cuerda a punto de romperse. El silencio entre Jada y yo se había vuelto asfixiante. Corrí a casa desde el almacén, no para comenzar mi segundo turno habitual de cocinar y limpiar, sino para interceptar al cartero, porque esperaba una respuesta que podía redefinir por completo mi futuro. Encontré un sobre blanco grueso, con el logotipo de la empresa tecnológica más grande del centro de Reno, descansando inocentemente dentro del buzón, mezclado con la habitual pila de recibos vencidos. Estaba de pie en la entrada de la casa, con las manos temblorosas, mientras rompía con cuidado el sello del sobre para revelar una carta de aceptación a una pasantía pagada en el departamento de análisis de sistemas. El salario que ofrecían era más del doble de lo que ganaba en el almacén, e incluía un camino directo hacia una carrera de ingeniería de tiempo completo al graduarme. Una ola de euforia pura me recorrió el cuerpo por primera vez en años. Ese papel era, por fin, mi boleto dorado para salir de la pobreza. Entré por la puerta principal con una sonrisa auténtica que no logré ocultar, y resultó ser un error táctico. Jada me estaba esperando en la cocina, como un depredador que percibe un cambio en la dinámica de poder. Me arrebató el papel de las manos antes siquiera de que pudiera dejar las llaves sobre la barra. Sus ojos recorrieron el documento con rapidez, y su expresión pasó de la curiosidad a una forma retorcida de celos que le deformó el rostro. No hubo felicitaciones ni un abrazo para su hermana menor. En su lugar, me miró con un desprecio helado y, deliberadamente, rompió la carta en dos mitades perfectas. Dejó caer los pedazos sobre el piso de linóleo sucio y se sacudió las manos como si acabara de tirar basura. El ultimátum que soltó a continuación fue tan descarado que mi cerebro tardó un minuto completo en procesar el nivel de derecho y arrogancia que destilaban sus palabras. Jada anunció que debía darme de baja de inmediato de la universidad y renunciar a mi trabajo en el almacén para quedarme en casa administrando el hogar. Aseguró que, con el sexto bebé en camino, ella y Derek necesitaban concentrar toda su energía en encontrar trabajos adecuados, una mentira que todos sabíamos que jamás cumplirían. Derek estaba sentado a la mesa de la cocina, tomando un refresco, y se metió en la conversación con una sonrisa burlona que me erizó la piel. Se rió de la idea de verme trabajando en una oficina y dijo que el lugar de una mujer estaba en la casa cuidando a la familia, no persiguiendo sueños profesionales ridículos. La falta de respeto en esa habitación era tan espesa que casi podía saborearla, pero me negué a darles el gusto de verme llorar por el papel roto. Me agaché para recoger los pedazos de mi futuro mientras Jada se acercaba para intimidarme con su presencia física. El aire chispeaba de hostilidad al darse cuenta de que esta vez no iba a someterme. Jada gritó a todo pulmón, tan fuerte que seguramente los vecinos la escucharon a través de las paredes. ¿Crees que te vas a ir a algún lado? Me debes esta casa. Te necesito aquí para cuidar a los niños mientras yo descanso. Si cruzas esa puerta, no regreses jamás. Me levanté despacio y alicé el papel arrugado en mi mano, reuniendo cada gramo de indiferencia que aún me quedaba. Miré a la mujer que compartía mi ADN, pero ninguno de mis valores, y le dije la verdad que no estaba lista para escuchar. La miré fijamente a los ojos y dije con frialdad. Tienes razón, Jada. Me voy.
Y pronto vas a entender el precio de convertir a la única persona que te ayudaba en tu enemiga. Le di la espalda para caminar hacia mi cuarto, pero Derek decidió que necesitaba la última palabra para calmar su ego frágil. Se rió con oscuridad y gritó: «Ándale, niñita. No vas a durar ni una semana allá afuera. Al final vas a regresar arrastrándote para pedirnos perdón». Cerré la puerta de mi cuarto y la aseguré con llave, pero no empecé a empacar de inmediato porque sabía que estaban atentos a cualquier sonido de cierres o cajas. Esperé a que la casa se hundiera en una calma engañosa antes de escabullirme al garaje con el pretexto de revisar la lavadora. El garaje estaba mal iluminado y olía a aceite, pero era el único santuario que me quedaba en esa propiedad asfixiante. Me sobresalté al ver una sombra moverse cerca del banco de trabajo, pero me relajé al reconocer a Justin saliendo detrás de una pila de llantas viejas. Mi sobrino de 16 años parecía mucho mayor de lo que era, con ojeras profundas y una expresión dura en el rostro. Se acercó en silencio y puso un cuaderno pequeño y maltratado en mis manos. Al abrirlo, vi páginas llenas de notas escritas a mano con fechas y horas en las que había escuchado a Hada y a la abuela Lorraine hablar de planes para sabotear mi independencia financiera. Justin me dijo que planeaban reportar mi coche como robado si intentaba irme con él y que tenía que salir esa misma noche, antes de que despertaran. Miré a ese joven valiente que estaba arriesgando su propia seguridad para protegerme y entendí que irme era la única forma de volver algún día lo suficientemente fuerte como para salvarlo a él. A las 12 en punto de la noche, cuando la oscuridad cubría por completo el vecindario suburbano de Reno, inicié la fase final de mi salida con la precisión de una operación militar. Me moví por mi habitación con el silencio de un fantasma, consciente de que una sola tabla del piso crujiendo podía despertar a los que dormían ligero en el pasillo y arruinar mi oportunidad de libertad. Dejé atrás mis recuerdos sentimentales y álbumes de fotos, entendiendo que los apegos emocionales eran anclas pesadas que solo me arrastrarían de vuelta a ese ambiente tóxico. Me enfoqué estrictamente en lo esencial para sobrevivir: mi laptop, mi acta de nacimiento, mi número de seguro social y ropa para una semana, todo metido en bolsas negras de basura reforzadas. Fue una decisión estratégica, para que si Hada o Derek miraban por la ventana, pensaran que solo estaba sacando la basura y no huyendo con toda mi vida. Avancé por el pasillo pasando frente al dormitorio principal, donde el sonido tenue de los ronquidos de Derek vibraba a través de la puerta como el gruñido de un perro guardián dormido. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que temí que el ruido despertara al bebé en la habitación contigua. Llegué a la puerta de la cocina y encontré a Justin esperándome entre las sombras, tal como me lo había prometido horas antes en el garaje. No dijo una sola palabra mientras tomaba dos de las bolsas más pesadas y me guiaba hasta mi sedán, estacionado en la calle para evitar el ruido del motor de la puerta del garaje. Cargamos la cajuela en absoluto silencio bajo el tenue resplandor ámbar de los faroles de la calle, mientras el viento frío de Nevada nos mordía la piel expuesta. Me giré para mirar a mi sobrino una última vez y sentí como un peso aplastante de culpa se asentaba en mi pecho, porque lo estaba dejando atrás para que siguiera siendo el adulto responsable en una casa llena de niños. Justin estaba ahí, temblando dentro de su sudadera delgada, con las manos enterradas en los bolsillos mientras intentaba desesperadamente mantener una expresión valiente. Miró la casa, que era más una prisión que un hogar, y luego volvió la mirada hacia mí con una madurez que ningún chico de 16 años debería tener que cargar. Justin se acercó un poco más y susurró con urgencia en el aire helado de la noche: «Tía, vete. No te preocupes por nosotros. Si te quedas aquí, vas a morir lentamente dentro de estas paredes. Yo te mando un mensaje si pasa algo malo». Extendí la mano y tomé las suyas, apretándolas con fuerza, porque necesitaba que entendiera que esta separación era una retirada estratégica, no un abandono. Lo miré a los ojos y le dije: «Te prometo que volveré por ti y por los niños cuando sea lo suficientemente fuerte, pero ahora tengo que salvarme yo primero para poder salvarlos después». Él asintió una sola vez y me empujó suavemente hacia el asiento del conductor antes de darse la vuelta para regresar a la casa oscura y retomar su vigilancia silenciosa. Encendí el coche y dejé que avanzara cuesta abajo en neutral antes de arrancar el motor, para asegurarme de que el ruido no se propagara de vuelta hacia la entrada. Conduje por las calles desiertas de Reno con lágrimas corriéndome por el rostro, pero con una sensación de alivio tan profunda que me hacía sentir mareada.
Manejé durante 40 minutos hasta el otro lado de la ciudad, hacia un complejo de departamentos deteriorado que Tessa había logrado conseguir para mí apenas unas horas antes. El estudio estaba ubicado encima de una lavandería ruidosa y olía ligeramente a cigarrillos viejos, pero para mí, ese olor sabía a victoria. Arrastré las bolsas negras de basura por las 3 escaleras y me dejé caer sobre un colchón desnudo en el piso, sin siquiera asegurar el cerrojo, porque estaba demasiado agotada para preocuparme. La paz que encontré en ese cuarto vacío se rompió en el instante en que salió el sol a la mañana siguiente. Me desperté no con los gritos de niños o adultos exigentes, sino con la vibración insistente de mi celular rebotando sobre el piso de madera. Lo tomé y vi 99 llamadas perdidas y cientos de mensajes de texto de Jada, que iban desde la confusión hasta falsas disculpas y, finalmente, amenazas violentas. La magnitud de su rabia confirmó que había despertado esperando su café de la mañana y a su niñera gratuita, solo para encontrarse con un cuarto vacío y una estufa fría. Ignoré las llamadas y reproduje el buzón de voz más reciente, dejado apenas 2 minutos antes. La voz de Jada chilló a través del pequeño altavoz con un veneno suficiente para cortar la leche. Eres una malagradecida. Voy a llamar a la policía y decirles que me robaste el dinero. Vas a pagar por abandonar a esta familia cuando más te necesitábamos. Escuché la amenaza con una calma que me sorprendió, porque por primera vez en mi vida no estaba en la misma habitación para recibir el golpe. Guardé el mensaje de voz como evidencia y bloqueé su número antes de levantarme para comenzar mi primer día como una mujer libre. Todavía no sabía que su amenaza sobre la policía no había sido solo un grito vacío al aire, sino una promesa que realmente pensaba cumplir. Menos de 48 horas después de comenzar mi nueva vida en el departamento rentado, la ilusión de paz se hizo pedazos de forma violenta, como sacada de un drama criminal. Estaba sentada en mi colchón, intentando concentrarme en un libro de texto, cuando de pronto toda la habitación se iluminó con el efecto estroboscópico de luces rojas y azules que atravesaban las persianas delgadas. Golpes agresivos sacudieron mi puerta con tanta fuerza que los marcos baratos vibraron y pedazos de pintura cayeron al piso. Mi corazón comenzó a latirme con violencia en el pecho. Miré por la mirilla y vi a 2 oficiales uniformados con las manos cerca de sus armas. Detrás de ellos estaba una mujer que parecía una viuda desconsolada. Jada había logrado convencer a la policía de permitirle acompañarlos al lugar del supuesto crimen, y en ese momento estaba interpretando el papel de su vida en el pasillo del edificio. Abrí la puerta lentamente, con las manos visibles, porque sabía lo rápido que estas situaciones podían escalar cuando hay acusaciones falsas de por medio. El oficial de mayor edad dio un paso al frente, cruzando el umbral, mientras su compañero se colocaba estratégicamente bloqueando la salida, asegurándose de que yo no intentara huir. Me miró con una expresión severa que dejaba claro que ya había escuchado una historia muy convincente antes de llegar a mi dirección. No perdió tiempo en informarme de los cargos que se habían presentado en mi contra apenas una hora antes en la comandancia. El oficial se aclaró la garganta y habló con una voz que exigía obediencia absoluta. Señorita Miranda, recibimos un reporte solicitando una revisión de bienestar de un menor y una acusación de robo de bienes valuados en $10,000. Tiene derecho a guardar silencio, pero le recomendamos cooperar. Me quedé en silencio por un momento, atónita, porque la acusación era mucho peor de lo que había imaginado. Jada no me dio oportunidad de responder antes de lanzarse desde el pasillo, con lágrimas corriéndole por el rostro. Me señaló con un dedo tembloroso y gritó con tanta convicción que por un segundo casi dudé de mí misma. ¡Arréstenla! Chilló mientras los vecinos comenzaban a asomarse por sus puertas. ¡Que es una ladrona! Se llevó todo el dinero que había ahorrado para mis hijos y robó las joyas antiguas de diamantes de la abuela Lorraine antes de huir. Respiré hondo, observé mis manos temblorosas y di un paso atrás para permitir que los oficiales vieran por completo mi diminuto departamento tipo estudio. El cuarto estaba prácticamente vacío, salvo por mi colchón y las bolsas de basura con mi ropa, lo cual claramente no parecía el botín de una ladrona de joyas profesional. Los invité a revisar mis pertenencias porque no tenía absolutamente nada que ocultar, y sabía que mi inocencia era el único arma que me quedaba. Los oficiales comenzaron a revisar mis pocas cosas, mientras Jada permanecía en la puerta, sonriendo con arrogancia detrás de sus lágrimas falsas, convencida de que por fin me había acorralado. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar, hasta que una voz agitada rompió el ruido desde el pasillo abierto detrás de Jada.
Levanté la vista y vi a Justin ahí de pie, jadeando con dificultad, el sudor escurriéndole por la frente como si hubiera corrido kilómetros para llegar. Seguramente había pedido aventón o tomado un Uber desesperado en cuanto escuchó que su madre llamó al 911, porque se negó a permitir que yo cayera por un crimen que no había cometido. Jada se dio la vuelta con los ojos bien abiertos. No esperaba que su hijo la siguiera hasta mi refugio. Justin pasó junto a su madre sin siquiera mirarla y levantó su celular agrietado directamente frente al rostro del oficial de policía. Su mano temblaba, pero su voz era firme cuando entregó la prueba que haría pedazos la historia de Jada. Justin miró al oficial y dijo: «Mi mamá está mintiendo. Aquí está el video que grabé anoche». Mi mamá escondió la caja de joyas debajo de su propia cama para culpar a la tía Miranda. El oficial tomó el teléfono y presionó reproducir. El video mostraba claramente a Jada envolviendo la caja de terciopelo en una toalla y empujándola hasta el fondo debajo de su colchón, mientras se reía diciendo que iba a arruinarme la vida. El ambiente en la habitación cambió de inmediato cuando los oficiales se dieron cuenta de que habían sido usados como peones en un conflicto familiar. El oficial más joven dejó de revisar mis bolsas y dirigió la mirada hacia Jada, quien ahora retrocedía hacia las escaleras con una expresión de pánico absoluto. El oficial principal le devolvió el teléfono a Justin y se giró hacia Jada con una actitud completamente distinta a la que había mostrado al llegar. Le informó que presentar un reporte policial falso era un delito y que desperdiciar recursos policiales por una venganza personal traía consecuencias legales graves. Jada intentó balbucear una excusa, pero su máscara de víctima se cayó por completo, dejando al descubierto a la persona vengativa y narcisista que realmente era. Gritó que Justin era un traidor e intentó agarrarlo, pero el oficial se interpuso de inmediato para proteger al muchacho. Observé cómo la dinámica de poder se invertía por completo y cómo Jada comprendía, demasiado tarde, que su intento de destruirme le había dado a las autoridades la razón perfecta para investigarla a ella. Pasaron 2 meses desde aquel vergonzoso incidente en la estación de policía que convirtió la disfunción privada de mi familia en un asunto de registro público. Yo había esperado que la humillación de ser descubierta mintiendo a las autoridades obligara a Jada a asumir su responsabilidad y convertirse en la madre que sus hijos merecían. Sin embargo, sin mi sueldo para subsidiar su estilo de vida y sin mi trabajo constante para mantener la casa mínimamente habitable, la situación en la casa de mi hermana se deterioró rápidamente, pasando del desorden al peligro real. El oficial que atendió la falsa acusación de robo presentó un reporte obligatorio ante Servicios de Protección Infantil, alarmado por el comportamiento inestable de Jada y por el video desesperado de Justin. La investigación que siguió destapó capas de negligencia que yo había estado encubriendo durante años. Una trabajadora social llegó a la casa sin previo aviso y encontró condiciones que legalmente se consideraban inhabitables para menores. Había moho negro creciendo en el baño, que nadie había limpiado en 8 semanas, y el refrigerador estaba completamente vacío, salvo por algunos condimentos y leche caducada. La electricidad había sido cortada nuevamente porque Jada se negó a usar su propio dinero para pagar el recibo que yo había liquidado meses atrás. La trabajadora social también observó que los niños más pequeños, en especial Caleb y Leo, mostraban señales claras de desnutrición y mala higiene que ya no podían ignorarse. Derek demostró exactamente cuánto valía su lealtad. En el momento en que la presión de las agencias gubernamentales se volvió real, comprendió que quedarse con Jada significaba arriesgarse a enfrentar cargos por negligencia infantil o pagar costosos honorarios legales. No luchó por su familia ni intentó conseguir trabajo para arreglar el desastre que él mismo ayudó a crear. En lugar de eso, esperó a que Jada se quedara dormida una noche de martes y empacó sus cosas en silencio. Se llevó todo lo que pudo, incluyendo el pequeño escondite de dinero que Jada guardaba en un frasco de galletas, y desapareció en la noche sin dejar siquiera una nota para la mujer que había sostenido su pereza durante años. Jada despertó a la mañana siguiente completamente sola, en una casa derrumbándose, con 5 niños aterradoramente silenciosos y una citación judicial pegada en la puerta. El golpe legal cayó rápido y sin piedad durante la audiencia de emergencia celebrada esa misma semana. El juez observó las fotografías de las condiciones de la vivienda y el informe de la trabajadora social con una expresión severa que selló el destino de la familia Miller. Jada estaba temblando, no por preocupación maternal, sino por la aterradora comprensión de que su red de seguridad había desaparecido. La trabajadora social emitió el veredicto que destruyó la ilusión de control de Jada.
La representante de Servicios de Protección Infantil la miró fijamente y declaró con firmeza. Señorita Jada, debido a las condiciones sanitarias y a su estado psicológico inestable, nos vemos obligados a ejecutar una orden para retirar a los menores de este entorno de manera inmediata. Los niños fueron colocados en hogares temporales, y Justin fue separado de sus hermanos menores, lo cual fue exactamente lo que yo había intentado evitar durante tanto tiempo. Jada no solo perdió la custodia de sus hijos, sino que también fue sentenciada a cumplir 300 horas de servicio comunitario y a pagar una multa considerable por presentar un reporte policial falso en mi contra. En un estado de absoluta desesperación, Jada logró dar conmigo en la oficina corporativa donde estaba realizando mi pasantía. Me encontraba en medio de una reunión con mi supervisora cuando la recepcionista llamó para avisar que había una mujer histérica en el vestíbulo exigiendo verme. Salí y encontré a Jada, que parecía el fantasma de lo que alguna vez fue, el cabello despeinado y los ojos desorbitados por la locura. En cuanto me vio, se dejó caer de rodillas frente a los guardias de seguridad y a mis compañeros de trabajo, armando una escena que me hizo arder la cara de vergüenza. Jada se aferró al dobladillo de mi falda y empezó a llorar a gritos, lo suficientemente fuerte como para que todo el piso le escuchara. Miranda, te lo ruego, por favor diles que pagarás la renta. Derek se fue y no puedo perder a los niños. Tú eres su tía. Intentaba usar mi amor por los niños como un arma una última vez, para salvarse de las consecuencias de sus propias acciones. La miré desde arriba y sentí una profunda tristeza, pero la culpa que antes me dominaba ya no estaba. Sabía que darle dinero en ese momento no traería de vuelta a los niños. Solo prolongaría su disfunción. Di un paso atrás, fuera de su alcance, y pronuncié el veredicto final sobre nuestra relación. Los crié durante 3 años, Jada, pero tú nunca actuaste como una verdadera madre. Esta es la consecuencia que te toca cargar. No voy a salvarte esta vez. Me di la vuelta y le hice una seña a seguridad para que le escoltaran fuera. Dejándola sollozando sobre el piso de mármol mientras yo regresaba a mi escritorio para continuar construyendo el futuro que ella había intentado destruir con tanto empeño. 6 meses después, estaba de pie en el último piso de un edificio de oficinas en Las Vegas, observando cómo las luces de neón cobraban vida contra el cielo oscuro del desierto. El silencio de mi oficina en la esquina no era el vacío aterrador del abandono, sino la paz lujosa de una vida que por fin estaba bajo mi propio control. Había terminado mi pasantía con calificaciones sobresalientes y la empresa me ofreció de inmediato un puesto de tiempo completo como analista junior de sistemas. Con un salario inicial que superaba lo que Jada y Derek habían ganado juntos en 3 años. Vivía en un complejo de departamentos moderno, a solo 10 minutos del Strip, donde la luz nunca se cortaba y la única persona detrás de la cual tenía que limpiar era yo misma. Las noticias sobre el resto de mi familia me llegaron a través del chisme de parientes lejanos que finalmente entendieron por qué me había ido. La abuela Lorraine había sufrido un derrame cerebral leve poco después de las audiencias judiciales, porque el estrés de ver a su nieta dorada humillada fue demasiado para su frágil salud. Sin mis ingresos para pagar sus medicamentos ni la disposición dejada para cuidarla, fue trasladada a un asilo financiado por el Estado en las afueras de Reno. El lugar era conocido por tener poco personal y oler a desinfectante, pero era la única opción que quedaba para una mujer que había alejado a la única persona capaz de pagarle una mejor atención. Intentó llamarme varias veces desde el teléfono comunitario del pasillo, pero bloqueé todos y cada uno de los números asociados con esa parte de mi vida. Mi atención permaneció por completo en las víctimas inocentes de esta tragedia, porque me negué a permitir que mis sobrinos pagaran de forma permanente por los pecados de sus padres. Me reuní con un asesor financiero en Las Vegas y establecí un fideicomiso educativo protegido para Justin y sus hermanos, que solo se activaría cuando cumplieran 18 años. Depositaba una parte significativa de mi salario mensual en esa cuenta para asegurar que tuvieran el dinero para la universidad que yo casi perdí. Los términos legales del fideicomiso fueron redactados con absoluta precisión para garantizar que Jada jamás pudiera acceder a un solo centavo para su uso personal. Justin vivía en ese momento con una familia de acogida que realmente fomentaba sus intereses académicos, y nos escribíamos correos electrónicos todas las semanas, en los que le prometía que su futuro estaba asegurado mientras siguiera en la escuela. El cierre más satisfactorio llegó al saber exactamente dónde había terminado Jada una vez que el polvo se asentó sobre su reino destruido.
Trabajaba en el turno nocturno de una lavandería abierta las 24 horas, en una zona peligrosa de la ciudad, para pagar sus multas judiciales y las horas de servicio comunitario. Me la imaginaba bajo las luces fluorescentes parpadeantes, doblando la ropa interior sucia de desconocidos, mientras la espalda le dolía por el trabajo físico que siempre creyó estar por debajo de ella. Parecía 10 años mayor de lo que realmente era, con canas prematuras y profundas líneas de amargura marcadas alrededor de la boca. Por fin estaba viviendo la realidad de una madre soltera sin habilidades ni red de apoyo, porque había quemado el único puente que alguna vez la condujo a la estabilidad. Me alejé de la ventana y tomé mi portafolio de cuero para dirigirme a una reunión con ejecutivos senior que valoraban mis aportes y respetaban mis límites. Al ver mi reflejo en el vidrio de la puerta de la sala de juntas, observé a una mujer que ya no estaba cansada, ni asustada, ni cargada de culpa. Sonreí, porque había atravesado el fuego de la traición familiar y había salido del otro lado como acero pulido. Había recuperado mi nombre, mi historial crediticio y mi futuro de las personas que intentaron arrebatármelos. Las puertas del elevador se abrieron y mis colegas me esperaban. Di un paso al frente hacia mi nueva vida sin mirar atrás. Esta historia es un recordatorio contundente de que compartir ADN nunca es una justificación válida para tolerar abuso o explotación por parte de quienes se supone que deben amarte. La verdadera familia se construye sobre el respeto mutuo y el apoyo, no sobre la manipulación ni las exigencias parasitarias que drenan tu espíritu. A veces, el acto más amoroso que puedes hacer por ti y por tu futuro es establecer un límite inquebrantable y alejarte de quienes se niegan a reconocer tu valor. Muchas gracias por acompañar a Miranda en este difícil camino, de ser víctima de explotación familiar a convertirse en la arquitecta de su propia libertad. ¿Crees que hizo bien en cortar por completo con Jada y la abuela Lorraine, o debería haberles dado una última oportunidad? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias de justicia y resiliencia.